Casi que nos hemos acostumbrado a hablar de estas cuestiones cada vez que un hecho en especial dispara la discusión, cuando está vinculado un menor a un delito. Y surgen las discusiones alrededor de la inimputabilidad de los menores, de la relación de la droga con los delitos, de cómo han cambiado los tiempos. Está con nosotros el doctor Pablo Barbiroto, que es juez penal de menores y adolescentes, una figura nueva, ¿no? No, hace bastante tiempo que era juzgado penal de menores. Posteriormente, cuando se modificó una ley, se incorporó a la ley 9861, se cambió el nombre a juez penal de niños y adolescentes. Ustedes están trabajando en una modificación a la ley sobre ese tema, Sí, ¿no? estamos trabajando de hace un tiempo, ya casi 2 años, en una ley, modificar la ley que tenemos actualmente, que consideramos que es una ley inconstitucional, porque está en contra de la Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto urge a la provincia de Entre Ríos, ya no es necesario, sino que es obligatorio para no tener responsabilidad internacional, como hace poco tiempo tuvimos un reto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos también relacionados con personas menores de edad, una modificación a esta legislación. Una modificación que permita otorgarle los mismos derechos y garantías en el marco de un proceso penal a un adulto que un menor. Hoy no ocurre lo mismo porque en la provincia de Entre Ríos ingresamos en el año 2014, en todas las jurisdicciones, a un proceso penal diferente, acorde a la Constitución, que se denomina acusatorio, ¿no? Y en este caso se le brindan un montón de derechos y garantías a las personas que están imputadas de un delito y no ocurre lo mismo con las personas menores de 18 años de edad, donde tenemos un régimen donde casi no se investiga el hecho delictivo, sino lo que interesa es más tutelarlo, protegerlo como un objeto de protección, y esa protección es internarlo hasta la mayoría de la edad o muchísimo tiempo en residencia socioeducativa, que es lo mismo que una cárcel, sin ningún tipo de actividad tendiente a insertarse o reinsertarse socialmente. Hagámoslo pedagógico para que, Sí. para que de paso todos comprendamos un poco más. La ley, ¿a quién considera menores? La ley considera menores en principio a toda persona menor de 18 años de edad. 18 años. De 18 años de edad, en principio, si hablamos de la legislación que tenemos de la Convención de los Derechos del Niño, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. ¿Y cuándo es imputable una persona? Acá hay una cuestión que hay que distinguir. Imputable es la persona, y decime si soy muy técnico para que se pueda entender, a la cual se le puede imputar un delito, Claro. ¿no? Punible es la persona a la cual se puede punir. Un adolescente de 14, 15 años es imputable porque se le puede imputar un delito, pero no se le puede poner una pena. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre hoy en la provincia de Entre Ríos? Un adolescente de 14, 15 años se archiva la causa y se dicta un sobreseimiento, que significa que se lo saca del proceso penal y no se llega a ninguna investigación ni a ninguna resolución. Se termina ahí la causa, sin investigación. ¿Aún cuando haya matado a alguien, por ejemplo? Aún cuando haya sido victimario o haya sido imputado por un homicidio. Es decir, se hace una investigación muy elemental y posteriormente lo que se hace es cerrar la causa porque no se le puede aplicar una pena. ¿Es eso lo que ustedes quieren cambiar? A ver, nosotros lo que queremos es que se le haga un proceso penal. Como a los mayores. Como los mayores. No se le puede imponer pena porque esto depende de nación, Claro, es decir, claro, del claro. Congreso Nacional, que sería una baja, eso sí, de edad de punibilidad, Claro. ¿no? Lo que estamos buscando es que no se cierre la causa inmediatamente, sino que se haga un proceso con defensor, con fiscal, con un juez, que pueda declarar que fue el autor y poder trabajar en esa situación. Principalmente evaluar directamente y trabajar de por qué se llegó a esa circunstancia o por qué esa persona cometió ese hecho que se le imputa. ¿Y eso en qué ayudaría? ¿Que el chico asuma lo que ha hecho? Exactamente. Te lo hago con un ejemplo práctico. Supongamos que a un adolescente de 14 años se lo acusa directamente o se le imputa, se le sospecha de que pudo haber abusado de un primito, de un hermanito, de un compañero de la escuela. Inmediatamente lo que se hace en la actualidad, el juez lo llama y le dice, no tiene que declarar nada, le informa el hecho y le dice que va a cerrar la causa. Si el chico dice, no, yo no tengo nada que ver, no me digas nada. Acá la causa la vamos a cerrar, no se va a seguir investigando y ahí se termina la situación. Pero el juez puede imponerle restricciones, como por ejemplo, no vas a vivir más en la casa donde vivías con tu primito, te vas a tener que ir a vivir a otro barrio, te vas a tener que cambiar de escuela y vas a tener que hacer un tratamiento psicológico, por ejemplo. Y esto es sumamente estigmatizante. Acá ocurren 2 circunstancias. Primero, si no fue, no estamos investigando si no hubo un adulto atrás de esta circunstancia. Segundo, ya el chico quedó estigmatizado o vinculado como el violador, el abusador, tanto en la escuela como en el barrio, sin posibilidad de defenderse de ese hecho. Y esto genera muchísimas consecuencias desde el punto de vista de estigmatizarlo como lo que te decía, como el violador o el abusador. Y la otra circunstancia que es peor todavía es si fue directamente, porque queda como que no pasa absolutamente nada, ni un proceso penal de lo simbólico que le sirve al adolescente. Y principalmente en esta temática se trabaja mucho con equipos técnicos. Esta es una disciplina desde la interdisciplina, valga la redundancia, donde intervienen psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces el juez le dice, no declares, no puedes declarar, yo voy a archivar la causa, pero te voy a imponer tratamiento psicológico y otras restricciones. El chico dice, ¿quién dice que yo fui?
en caso que fue. ¿Quién puede manifestar que yo fui? Si a mí nadie me dijo que yo fui, nadie investigó nada. Y directamente no asume ese tratamiento psicológico y lo posiciona de una diferente manera al equipo técnico. Si el juez lo declara autor de ese hecho, se puede trabajar lo que se denomina la psicología la implicancia subjetiva. Que el chico pueda responsabilizarse, preguntarse qué fue lo que pasó y ahí poder trabajar con ese chico a través de los equipos técnicos para que no se vea involucrado en esa circunstancia y también trabajar con la familia. Pareciera como que para la sociedad se diría, bueno, lo mismo, si no se le va a poner ninguna pena. No, es importantísimo porque esto es un proceso integral donde va a colaborar a que el joven no se vea involucrado nuevamente en este tipo de hecho y también ver si es un caso de un abuso, si está siendo víctima o no también de esta circunstancia. No va a ser tanto un trámite, digamos. No. Va a ser un trabajo más para ustedes también. Por eso. supuesto, es que así tiene que ser, porque fíjate una cuestión que es que uno lo ve de la práctica. Un chico se los puede llamar a declarar y se dice esto, se archiva la causa, quedó ahí y queda como una cuestión de impunidad tanto para la familia como para el chico en esta franja etaria, ¿no? Pero pasar por un proceso, una sala de audiencia, donde hay un fiscal que le está diciendo se te acusa de tal hecho y un defensor que lo está defendiendo dentro de sus posibilidades por esta situación y él pueda en ese proceso porque tiene la palabra para defenderse y un juez que le va a dar una sentencia acorde a la responsabilidad, ¿no? Tiene un efecto importantísimo en el rito, básicamente, de la Pero escena que se después está desarrollando. el paso posterior, lo que sería la condena, va a seguir siendo lo mismo. No se pone pena. Pena no se puede poner, pero sí será trabajar desde el punto de vista restaurativo, de la reparación del daño en los hechos en que se puede hacer. Esto tampoco implica trabajar en todos los menores de 14 y 15 años, sino para determinados delitos graves. Claro. Lo que es homicidio, abuso sexual, lesiones graves o gravísimas, e intentamos incorporar, que creo que los legisladores también lo mantendrán, los delitos cometidos con armas. A nosotros nos parece importantísimo que se trabaje esa situación, porque en todos los barrios de Paraná hay un montón de chicos con armas, las consiguen y las armas de Paraná hoy en día en los barrios, por los propios dichos, se están alquilando por 200 pesos. ¿No? Y las balas las consiguen como caramelos. Entonces es importante, y no puede ser bajo ningún punto de vista que un adolescente de 14, 15 años, nadie, pero menos un adolescente de 14, 15 años que tendría que estar en la escuela, esté armado. Es tremendo. Las armas, se alquilan y acá estamos atravesando en un proceso que lo charlábamos con los legisladores porque hablamos de leyes de narcomenudeo y estamos dejando al lado, porque el narcomenudeo implica marihuana, todo tipo de drogas ilícitas, pero lo que más consumen los adolescentes en la ciudad de Paraná y en las grandes urbes como Concordia y Concepción del Uruguay, no tanto en Concepción del Uruguay, pero Paraná principalmente, es psicofármacos mezclados con alcohol. El delito está relacionado a este tipo de sustancias que los jóvenes lo denominan con ingeniosos nombres, como por ejemplo la renoleta en honor al ribotril, la jarra en honor al envase donde se prepara, el corajín porque le da coraje para salir a robar, o la pasta, no es pasta base, sino pasta por las pastillas. Por suerte en Paraná no existe, no hay registro, ni se han secuestrado nunca pasta base o Paco, que es un avance importantísimo de esa situación, que no exista. Pero el psicofármaco mezclado con alcohol se consigue y lo consiguen los adolescentes fácilmente y consiguen también en los barrios armas. Y esto lo vemos con denuncias de los vecinos constantemente de que a cualquier hora del día hay tiroteos en todos los barrios. Quizás no ocurra en los centros, pero en los barrios alejados del centro el tiroteo es algo constante y cuestiones de conflicto entre vecinos o no, pero están constantemente armados y estas armas son suministradas por adultos. Detrás del delito adolescente siempre hay una persona adulta. Y el robo, a ver, porque tampoco hay que alarmar a la sociedad en que los hechos que cometen los delitos, los menores o que los menores cometen todos los hechos habidos por haber. Estadísticamente, uno o menos de uno de cada 10 delitos que se cometen es cometido por un adolescente. O sea que siempre de cada 10 delitos, 9 o pongamos 8 son por adultos. Claro. Está claro, y eso es un imaginario porque ¿qué pasa? La noticia sensibiliza más cuando hay un adolescente, una persona chica que se ve involucrado. Pero a ver, si no se entendería que, por ejemplo, en la ciudad de Paraná hay 9 juzgados para adultos y uno solo para menores. Sería imposible poder abarcarlo materialmente el mismo trabajo si fuese el más lo delito. Y estas estadísticas pasan lo mismo a nivel nacional. Los proyectos que han ingresado, que eso sí corresponde a lo que es la baja edad de punibilidad, los proyectos, los que están en danza todo en el Congreso de la Nación y que han vuelto a tener estado parlamentario, el último presentado por Patricia Bullrich, todos bajan la edad de punibilidad. De 14, que a partir de los 14 años se puede aplicar pena, la pena máxima jamás superaría los 3 años. Sí. Sea un homicidio, sea el hecho que sea, no se le podría aplicar esa pena. Esos son los proyectos que están dando en danza en una baja edad de punibilidad que ha sido, por ejemplo, en el 2009 tuvo media sanción y en diputado lo que se discutió fue que no estaban de acuerdo con esta baja edad de punibilidad. Pero aunque sea de la provincia, estamos facultados a hacerle el proceso y trabajar de lo simbólico. Y vuelvo a repetirte, de cada 10 delitos que se cometen, 1 o 2 como máximo son cometidos por personas menores de edad y hay que tener en cuenta de cada 10 personas menores de edad que cometen delito, 8 no están escolarizados y 9 tienen algún problema de consumo
con sustancias psicoadictivas que no es cocaína y que no es marihuana, sino que son psicofármacos que, vuelvo a repetirte, es lo que genera el tema del delito. ¿Por qué te lo digo que lo genera? Y esto se basa, no está escrito en ningún lado, ni en estudio científico, sino el hablar de más de 9 años trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal. Básicamente ellos comentan el robo que se da, el 80% que estamos manejando, no son delitos graves. No hay homicidios como se piensa que todo el momento los menores están matando a todo el mundo. Son delitos de robo o tentativas de robo. El adolescente roba la cartera, roba un celular para cambiarlo por pastilla o por algún tipo de sustancia, donde hay un adulto que son captados en los barrios de Paraná a los 11, 12 años. Es decir, el primer escalón es, se abandona la escuela, el chico queda sin contención familiar, porque en la mayoría de casos no tiene esta contención familiar, se pierde la red o el tejido social de la contención de la escuela y empiezan a levantarse a cualquier hora, 12, 1 de la tarde, 2, a reunirse en las barritas de la esquina, cerveza, pastilla, y después empiezan con el tema captados por adultos. A ver, hemos tenido casos donde lo empiezan a captar con una PlayStation en un barrio determinado, entonces están todo el día con una PlayStation y después le empiezan a hacer probar determinadas dosis de algún tipo de sustancia que el chico empieza a probar y esa sustancia se convierte en una familia ortopédica casi, porque la contención que no tiene la familia la empieza a tener en la droga. Y el chico necesita, entonces cuando esas primeras muestras gratis que le dan, va a pedir mal y dice, no, ahora me tenés que traer algo. Y ese algo es el producido del delito o ir a la casa, que en la mayoría de los casos roban, no roban, es decir, si sacan de la casa lo que tienen, computadoras, las computadoras que daba el propio Estado, que le tiene una hermanita algo, agarraba, lo vendía, televisor, ropa, celulares, dentro de esa casa y después cuando se termina la contención social directamente, salen a robar estos celulares, que en la mayoría de los casos, que la vedette del robo, lo que tenemos robo de celulares, se intercambia, no es que el adolescente va y lo venden al teléfono celular, sino que se lo da a lo que ellos denominan narco en los barrios, y le da una determinada dosis o cantidad de dosis, no por el valor del teléfono, porque si está entregando un teléfono de 6.000, 7.000 pesos, el valor se da por 50 pesos. Sí, sí. Y ese narco, digo narco porque así lo llaman los chicos, no es una cuestión que estamos hablando de una narcocriminalidad, sino que los kioscos que se venden droga o los lugares, las casas donde se venden, agarran y con eso van a casas de teléfonos celulares o lo venden ellos directamente, que hacen muy pocas preguntas sobre el origen de estas casas, y el resto de teléfonos queda para cometer delitos, secuestros virtuales o introducirlo dentro de la cárcel para realizar este tipo de secuestros virtuales o relación con el delito. Le tenía miedo al tema porque dije va a ser muy enciclopédico, muy teórico, muy técnico. Me lo he hecho tan real, tan concreto y tan cercano de vivirlo, como decía, como defensor de menores y ahora como juez que me parece que ha demostrado que la justicia no desconoce lo que está sucediendo y que al contrario está avanzando para poder dar una respuesta. Los legisladores Hemos tenido ya el año pasado fue presentado, pero cambió la conformación de gobierno, ya habíamos reunido con los senadores le había parecido superador este proyecto y no tuvo avanzado porque fue casi el 15 de noviembre aproximadamente y ahora nuevamente la nueva conformación recogió el guante y te digo que este anteproyecto, porque bueno, ingresó ahora recién al Senado y si le dan el tratamiento bueno será tratado, es de avanzada no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Yo he tenido la suerte de trabajar en otros procesos legislativos de otras provincias, no existe un trabajo como este y me animo a decir también regionalmente y cada vez que tengo la suerte también de viajar por distintos superiores tribunales y cortes provinciales de toda Argentina, siempre elogian este proyecto y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia estuvo en una reunión de UNICEF donde llevó el anteproyecto y en UNICEF dieron todo el apoyo para que salga porque es realmente superador lo que estamos trabajando. Ojalá que salga entonces. Doctor, muchas gracias por su visita. Gracias. El doctor Pablo Barbiroto, juez de menores de Paraná, con nosotros, hablando sobre un tema que siempre es noticia.